Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estás escuchando una emisión más de Cosmonauta Revolucionario, transmitiendo a toda la galaxia. Hoy hablaremos sobre los símbolos comunistas. Es momento de cambiarlos. Para proponer respuestas a esta cuestión, o al menos sugerir claves de lectura, me acompañan Fernando y Gato, a quien tal vez recuerden de episodios anteriores. ¿Cómo están? ¿Qué les gustaría decir a manera de introducción? Bueno, yo tomo la palabra, Tona, y pues nada, soy agradecido por la invitación que me hizo Harry a participar. Eh, pues esto es algo nuevo para mí. No me había planteado esta pregunta antes, tampoco conocía sobre el origen del símbolo, los antecedentes y pues estando investigando, leyendo, me di cuenta de la gran trascendencia y la relación bastante amplia que tiene con otros eventos, con otros fenómenos a lo largo de la historia y yo creo que es un tema muy bueno. También me interesa la simbología detrás y el contexto que ahora ha tomado. Es un tema muy interesante y gracias. Debo decir que yo soy proponente de tener esta discusión de manera amplia, no solamente entre nosotros, sino en general entre los grupos comunistas, izquierdistas, revolucionarios, ah, principalmente por dos razones. Uno, creo que en ocasiones abusamos precisamente de estos símbolos para expresar algo y sin embargo el mensaje no termina siendo claro, termina expresando algo distinto, las personas terminan entendiendo algo distinto. Y dos, lo que queremos proponer en esta discusión no es tanto el proponer si vamos a olvidar las ideas que están detrás de esos símbolos o no. ¿Y con qué símbolos hablamos? Hablamos del martillo y la hoz, la Internacional Comunista, las estatuas soviéticas de Lenin, el mismo mausoleo de Lenin. Um, Tenemos, por ejemplo, en la pantalla de espera teníamos un montón de imágenes, un popurrí de imágenes soviéticas, de guerrilla, el Che Guevara. Entonces mi propuesta no es tanto hay que abandonar las ideas detrás, sino hay que ver si nos estamos comunicando efectivamente y si tal vez un cambio de estrategia en lenguaje y simbología podría sernos útil en un futuro, no solo para dar un mensaje más claro, sino para redefinir nuestro, nuestros ideales en el siglo XXI. Harry. Pues excelente. Yo creo que vamos entrando al tema. Preparé una serie de cuestiones, pero igual siéntanse libres de desarrollarlas de la manera en que les parezca más adecuada. Ahorita Gato comentaba ya como una serie de símbolos, ¿no? Y era como una de las primeras preguntas que yo quería hacer. Más o menos la cuestión es esta. ¿A qué nos referimos con símbolos? ¿Qué sería un símbolo? ¿Cómo entienden ustedes lo que es un símbolo? Creo que es algo muy, muy de definición, pero creo que es conveniente plantearlo por el tema. ¿Y cuáles serían los símbolos comunistas más comunes que, que son en los que estamos pensando, ¿no? Ahorita Gato comentaba algunos, pero ¿en qué pensamos cuando pensamos en un símbolo y cuáles son, digamos, los símbolos comunistas más, no sé, más preponderantes, comunes, populares? Eh, ¿Tú qué opinas al respecto de esto, Fer? Bueno, respecto al primer punto sobre el símbolo, eh, a mi entender es esta representación gráfica de una idea, de un concepto y dada su simplicidad eh, permite evocar en las masas pues un, un entendimiento más digerible. Eh,
debido a esta carga que puede ostentar. Y también, bueno, como no estaba familiarizado con la historia, me adentré a leer sobre esta, también a ver unos videillos ahí en YouTube también que explicaban esto. No, eran unos videos pues pocas vistas, pero al menos el contenido estaba bastante bueno y hacía hincapié en cómo se fueron tomando estos símbolos de manera periódica a través de la historia, a través de movimientos revolucionarios que en su contexto eran una manifestación de la lucha contra la tiranía, y creo que el antecedente por ejemplo, el color rojo, que también constituye uno de los símbolos del socialismo de la izquierda, pues tuvo sus antecedentes durante la Revolución Francesa. Los jacobinos eran quienes empleaban este color, tenían su bandera. Posteriormente también la Comuna de París usó una bandera de color rojo, y esta misma comuna, bueno, es que eran tiempos muy, muy importantes también. Creo que la manera en la que se fueron entrelazando por estas circunstancias históricas permitió que estos símbolos se adoptaran con mayor facilidad, e incluso se remontan tiempo más atrás de la era de las luces, cuando fue que se gestaron esas primeras ideas revolucionarias. Después hubo una segunda revolución industrial en 1850 que marcó los movimientos de trabajadores, sobre todo en Inglaterra, y también hubo un antecedente en Inglaterra en 1891 con el Partido Laborista inglés. Ellos también emplearon el color rojo en su bandera, en su emblema, lo que ahora vinculaba también este color rojo con la reivindicación del proletariado, con la reivindicación del trabajador, asumiendo ahora él su rol en la dinámica de la lucha de clases, porque antes, con la primera revolución industrial, fueron los burgueses quienes aprovecharon ese boom, y el proletariado le toca entonces luchar contra el enemigo de sus enemigos, ¿no? Para comenzar a generar ese cambio. Y ya luego vemos cómo se adopta también otro símbolo, que es el martillo. Durante las marchas del 1 de mayo de 1917 en la Unión de Repúblicas Socialistas, había un grupo pequeño dentro de esta movilización que usaba este martillo en sus banderas, igual con un fondo rojo. Y otros símbolos importantes como la hoz, como la estrella, también fueron adheridos posteriormente dentro del contexto de la URSS, como este hito importantísimo para los movimientos de izquierda, como un segundo o lo más cercano a lo que había ocurrido con la Comuna de París, pero a una escala aún mayor. Y respecto a los símbolos que mencionó Tona, yo no soy muy familiarizado, ¿verdad? También con las estatuas un poco, porque de las estatuas leí sobre cómo se representaba al hombre y la mujer, cada uno cargando con un símbolo que representaba también esta otra cuestión del género. Pero con lo de, por ejemplo, con lo de Lenin, no estoy familiarizado nada, no sé cómo se entiende ese símbolo como el cadáver de Lenin, ¿no? Así que está preservado, ¿no? Y como eso, de alguna manera retorcida, a lo mejor se ha convertido por sí misma en un símbolo del comunismo. Y pues es todo por ahora. Bien, respondiendo a tu pregunta de qué entendemos como símbolos, yo lo entiendo a tres niveles, como tres posibles opciones. A nivel lenguaje, como de pronto utilizamos palabras que dentro de círculos comunistas tienen mucho sentido, tienen un significado histórico que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, aquí Fernando mencionó los burgueses, el proletariado, o sea, son palabras concretas con un uso concreto, pero muchas veces lo utilizamos como un símbolo, como un representante
sencillo y abstracto de muchas cosas, un poco más caótico. Y el ejemplo de esto, por poner uno a mi parecer muy bueno, es la bandera soviética ondeando sobre el Reichstag. La fotografía esa famosa de la bandera soviética ondeando sobre el Reichstag después de al final de la Segunda Guerra Mundial. Y, o sea, es un símbolo muy poderoso. Tú busca esa imagen y vas a encontrar miles de variantes, miles de representaciones. Nos da un significado sin darnos un significado explícito, independientemente de la descripción. Y muchas veces utilizamos estos significados como, ¿cuál sería la palabra en español? Como atajos. Como quiero representar ante ti que soy un comunista. Voy a poner mi estrella roja de 5 picos aquí, mi martillo Yos acá. Voy a poner texto en ruso acá abajo. Es casi parecido a decir soy emo. Voy a ponerme el fleco. Voy a usar esta estética concisa, estas banditas. Y voy a tener unas cortadas aquí. No, no por decir, obviamente que sean lo mismo, son cosas distintas. Pero son imágenes que usamos no solo para definir nuestra ideología, sino muchas veces para definir nuestra personalidad ante el público, ante el resto de las personas. Bueno, eso me parece una buena entrada. Entonces, eh, básicamente, resumiendo, un aspecto importante es la bandera roja, ¿no? Otro aspecto importante, pues, es ¿cómo llamarle? No sé si tenga un nombre, ¿no? Como la hoz y el martillo y la estrella roja. Y obviamente, pues hay una serie de símbolos relacionados, ¿no? Ya nos planteaba Fernando que esto de la hoz y el martillo, pues tiene muchas variantes. Igualmente, eh, todo el contexto de la Unión Soviética, pues produjeron un montón de iconografía, un montón de símbolos, un montón de variantes. Creo que cada país, cada república socialista, cada república soviética tenía como que su propia bandera con sus propios elementos. Por ahí veía también un video yo donde explican un poco esto y decía que integraban pues diversos elementos. Uno, por ejemplo, los granos básicos que se producían en la economía en cuestión, ¿no? Ya fuera maíz, se ponían por ahí unas mazorcas, y si fuera trigo, pues se ponían por ahí unas espigas, y como parte de los escudos, ¿no? Y luego también se ponía una planta de petróleo o una central eléctrica en el fondo como elementos de los escudos nacionales. Al centro, por lo regular, suele aparecer un sol, un amanecer o un ocaso o una estrella roja con un halo de luz y en medio pudiera aparecer la hoz y el martillo y luego pues otra serie de elementos, ¿no? Pero normalmente como que están ahí presentes y pues tienen una cierta representación. Pero yo también pienso, estoy de acuerdo, que estos símbolos, mmm, pues de alguna manera lo que hacen es representarnos como actualmente un conjunto de ideas, ¿no? Como esto que plantea Gato de un atajo. Y yo creo que los que más ubicamos como símbolos comunistas, pues pudieran ser la hoz y el martillo, pudiera ser la estrella roja, no tanto, pero sí un poco. Y bueno, obviamente la imagen de Lenin, o sea, solamente el rostro de Lenin y sus múltiples representaciones se han convertido en un símbolo comunista, pero yo creo que alguien que se nos está pasando es Ernesto Che Guevara, como la cara del Che, ¿no? Como
ícono o símbolo más vendido y difundido. ¿Quieres comentar algo, Gato? Sí. Sí, no es también esta pequeña tangente, pero esta imagen del comunista barbudo, latinoamericano, fumador, con una pequeña boina, uno de los clichés a los que ya estamos acostumbrados. Y es como, oh no, me va a hablar de Fidel Castro, me va a hablar de Fidel Castro. Eso también funciona, esta imagen del guerrillero que tenemos en mente, del revolucionario latinoamericano. Justamente eso, pero bueno, eh, esto creo que implica algo, ¿no? O sea, ahorita Gato nos hablaba de cómo el comunismo expresa ciertas ideas, pero pareciera que los símbolos expresan ciertas ideas, pero pareciera que queremos como adelantar los símbolos de una manera visual antes de realmente comunicar los significados, ¿no? Como esto de la estética emo, ¿no? Que visualmente quiero comunicar que soy un emo y que se note, ¿no? Visualmente. Entonces, como que, ¿qué tanto el aspecto, qué tanto lo estético forma parte de una identidad? Y pareciera que cuando se trata de ser de izquierdas o de ser comunista, pareciera en cierto momento que también es necesario llevar el asunto de la identidad a un nivel estético, a un nivel de me tengo que parecer, ¿no? Tengo que parecer de izquierdas, tengo que parecer revolucionario, tengo que dejarme la barba, tengo que usar boina, tengo que usar botas de obrero, que es algo como bien común, ¿no? Entre los jóvenes revolucionarios comunistas, que como que van empezando en el comunismo, usar botas de obrero y otra serie de símbolos, ¿no? Un overall, si se puede, boinas, como muy asociado a una cierta estética relacionada obviamente con, más con un aspecto estético que con un aspecto realmente de contenido político. Pero eso me parece que conecta con la siguiente cuestión que quiero plantear. ¿Cuál es la función de estos símbolos? O sea, obviamente los símbolos tienen un propósito, ¿no? En el caso de los símbolos comunistas, ¿cuál es esta función? Un poco ya nos decía Gato el punto y un poco ya lo estamos como planteando, pero ¿ustedes por qué creen que existen estos símbolos en general? O si quieren en particular algún símbolo, pudiera ser la bandera roja, pudiera ser la hoz y el martillo, pudiera ser Lenin, pudiera ser el Che. ¿Qué función cumplen estos símbolos? Y eso tiene como aspectos, ¿no? Porque uno podría ser, obviamente tienen un origen estos símbolos, surgen en un contexto, o más bien los significados a los que remiten tienen un origen, pero después se convierten en un símbolo. Ese símbolo también surge en un origen distinto al del significado, porque pudiera ser que no coinciden, ¿no? O sea, una cosa fue el Che Guevara y otra cosa son las camisetas del Che Guevara, que no necesariamente coinciden en temporalidad. Lo mismo con la iconografía de Lenin. O sea, Lenin existe en su contexto y el icono el símbolo de Lenin, pues es posterior a Lenin. Entonces, los símbolos tienen como un cierto origen que más o menos podemos identificar, pero ¿por qué creen que se conviertan estos significados en símbolos? ¿Qué función tienen? Fer, ¿te gustaría aportar algo a esa cuestión? Estás muteado, Fer. Listo. Sí, bueno, me gustaría, pero igual Tona levantó la mano, no sé si quiera extenderlo. Ya está. Bueno, la importancia del símbolo, al menos en el sentido político, creo que responde a dos necesidades que también se vinculan con algo que se mencionaba anteriormente, de esta pertenencia al grupo, de esta
de asumir ciertos roles o actitudes o cuestiones externas que te permiten vincularte con un grupo que consideras afín. Es para generar precisamente identidad, para crear vínculos, atraer simpatizantes. Uy. A ver si no escucho mi perra. Y también está por otra parte, además de esto de crear, también es mostrar los principios que tiene este movimiento, particularmente dentro de la política. Así que podría decirse que es una manifestación político-cultural que busca tener esta efectividad en alcanzar el poder o lograr sus fines. Al menos así a mi parecer. Gato, ¿tú qué piensas al respecto? Creo que precisamente aquí, en cuanto a la utilidad, viene la necesidad o la contradicción más importante que motiva esta charla. A mi parecer, un símbolo precisamente debe funcionar como un atajo para agrupar muchas personas sin necesidad de explicar a detalle todo lo que hay detrás del símbolo. ¿O qué quiero decir con esto? Es una idea absurda imaginar que vamos a explicarle el capital a todas las personas en una protesta. No es viable, no es razonable. No podemos asumir que todas las personas en una manifestación, por poner un ejemplo, o en una revolución, van a pensar exactamente lo mismo que nosotros. Los símbolos sirven para agrupar un montón de ideales, promesas, deseos incluso inconscientes, y que las personas se unan en base a este símbolo. Por eso el símbolo del Che Guevara en Latinoamérica es tan importante, aun cuando muchas personas no podrían decirte su biografía. O sea, yo creo que muchas personas que lo identifican, que más o menos se sienten bien con eso, que podrían decir qué genial se ve, me gusta, no podrían explicarte su biografía. Ahora, el problema con el símbolo es que requiere más o menos ser incontrovertido. ¿Y a qué me refiero con esto? Si al mostrarte un símbolo y decirte, bueno, muy, muy simplonamente, muy en abstracto, te digo, Fernando, vamos a manifestarnos bajo este símbolo que acabo de hacer. Si es un símbolo que reconoces y con el cual no tienes muchas quejas, no voy a tener que explicarte mucho. Pero te voy a mostrar este símbolo que está asociado con masacres, que está asociado con el estalinismo del siglo XX, que está asociado con la Unión Soviética, con China, con cosas problemáticas. No tanto porque yo diga vamos a olvidarnos de China, la Unión Soviética, etcétera, pero en ese momento tú y muchas personas me van a poner resistencia, me van a decir, espera, ¿pero qué no eso significa Stalin y demás? Y yo voy a tener que explicarte. No, mira, es que Stalin lo utilizó, pero lo utilizó de forma incorrecta. Lo que nosotros queremos decir es el significado original de campesinos y obreros trabajando en conjunto, etcétera, etcétera. Entonces pierde el objetivo, porque ahora ya no estamos... El símbolo ya no me sirve para agrupar personas de manera sencilla. En cambio, cada que muestro el símbolo ante alguien fuera de nuestro grupo, tengo que explicar por qué lo estoy usando y tengo que justificarlo con aún más palabras que si solo les digo, bueno, vamos a luchar por esto. Entonces, creo que... termino, no más un segundo. Creo que no podemos, aun cuando nos remitamos al significado original de los símbolos, y aun cuando aceptemos este significado como válido, digamos, las ideas de Lenin, las ideas del Che Guevara o las acciones del Che Guevara, no podemos evitar que la mayoría de las personas asocian muchos de estos símbolos con conceptos negativos, con problemas que genuinamente sucedieron o malinterpretaciones.
Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto vale la pena en ocasiones eh, rescatar ese símbolo, argumentativamente hablando, o eso lo dejo para el final de la conversación? Bueno, Excelente. bueno, Sí, adelante, Fernando. eh, bueno, aquí quiero retomar lo que menciona Harry también de, de su origen, de cómo fueron, parece muy importante, es cómo en el tiempo de la posguerra, durante la Guerra Fría, durante toda esa cuestión, todo este intercambio ideológico también, a partir de que en el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, Stalin pues presionara, enviara incluso agentes secretos para hacer que el poder político de la izquierda, de la Internacional, pues se centralizara en la figura del partido único con ese pretexto y también con el pretexto de hacerle frente al fascismo que estaba creciendo en España, sobre todo en ese momento, en los años 30. Hay una serie de circunstancias que hay que revisarlas en el plano de la historia, cómo se fueron desenvolviendo y también en nuestro contexto, cómo es que ahora repercuten las interpretaciones y los hechos acontecidos. Sobre el símbolo, hay que recordar que cuando ocurrió la revolución bolchevique, cuando llegaron al poder, el símbolo que se adoptó fue en razón de precisamente eso, el campo y la ciudad, el trabajador industrial y el campesino. En ese momento Rusia tenía un sector pues altamente rural y en ese momento resonaban aún más esos símbolos dentro del colectivo, dentro del imaginario colectivo de esa sociedad, además de que se tenían varios precedentes y que el mismo Karl Marx había escrito sobre la Comuna de París. Lenin fue estudioso de Karl Marx, de sus enseñanzas doctrinales, así que podemos ver todas estas circunstancias que permitieron que un evento así tuviera lugar. Y estos símbolos también tenían un gran impacto en la demografía de ese momento, en esa Rusia, en la segunda, bueno, ya cuando finalizaba la segunda revolución industrial. Hay varios puntos allí y también sobre lo mucho que se ha descontextualizado. Yo le decía hace rato a Harry que en esta sociedad en la que vivimos, en esta sociedad global, hay una gran diferencia entre las personas que viven en ciudades y las que viven en las zonas rurales. Ahora somos muchos más los que vivimos en las ciudades. E incluso vivir en una ciudad no te asegura que estés conectado, ¿no? Que tú participes en la actividad social que en verdad tiene efectos en la vida de todos y de todas. Ahora imaginemos al sector rural, cómo podríamos, en el contexto donde se encuentran ellos, eh, vincularlos con esta causa cuando son tan pocos y empleando este símbolo, pues pareciera que ya no tiene efecto, además de que el símbolo de la hoz y el martillo pues ya ha sido prohibido en varios países. Eh, o sea que, como dice Tona, se va a contracorriente, también es una cuestión de volver al original, de reeducar, que es lo más difícil, que tienes que hacer que estas personas desaprendan y lo que es peor es que la maquinaria ideológica de la derecha ha vinculado estos símbolos de la izquierda, sobre todo la hoz y el martillo, con cuestiones sentimentales. Como es algo tan abstracto y como ya no vivimos en la era de la explicitez, es más fácil pues interpretar estos símbolos, que se malinforme y ya luego las personas es muy difícil hacerlas cambiar de opinión porque luego tienen sentimientos encontrados, ¿no? Incluso, o sea, con lo que perciben ellos, con lo que entienden como comunismo, lo que entienden como esos símbolos, dado a lo que ha pasado en el siglo XX. Así que esa es una tarea difícil. Si pensáramos en otros símbolos para el futuro, pues tendríamos que generar
esas circunstancias, estas actividades, estos fenómenos que permitan tener esos antecedentes que alguna vez tuvo un símbolo tan poderoso como el de la hoz y el martillo, para que tenga fuerza para nuestro contexto, pero digo, es complicado por esta división, también por la especificidad del trabajo. Ahora va a ser más difícil que alguien se sienta involucrado con un martillo, ¿no? O sea, ya los trabajadores manuales pues no tienen el prestigio, ¿verdad?, que deberían tener en esta sociedad, así que ya no hay muchos que se sientan orgullosos quizás de ser parte de esto, e incluso puede que se encuentren incapaces de organizarse debido a las circunstancias en las que viven. Tendría que darse el análisis y tendría que darse el tiempo necesario o las acciones justas para concientizar y para permitir que nuevos símbolos se adopten en la izquierda. Lo que comentan los dos me parece que es como lo fundamental de esta charla de hoy, ¿no? Por un lado, Gato nos dice, bueno, es que los símbolos deben de funcionar como un atajo de ideas, o sea, deben remitir a final de cuentas a un significado más o menos claro y que de alguna manera resumido, ¿no? Pero hoy cuando pensamos en los símbolos comunistas, pues pareciera que remiten a un contenido pues difuso y bastante saturado, ¿no? Porque, o sea, en cuanto a su origen, de entrada sí nos remiten a un contexto diferente, que es esto que nos está planteando Fernando. O sea, de entrada la hoz y el martillo hacen referencia a una alianza entre obreros y campesinos, pero para eso, para que remita a ese significado, es necesario que la gente se identifique primero como obreros y como campesinos y que se identifique con esos símbolos que son el martillo y la hoz, que serían las herramientas de trabajo de estas clases en un momento en que realmente las personas de esas clases sociales empleaban estas herramientas y se podían identificar claramente, políticamente, con un partido que expresara sus intereses y que tuviera estos símbolos, estos iconos como parte de su lenguaje, ¿no? Pero hoy en día hay un cambio de circunstancias, primero de entrada en cuanto a el sistema económico, hay una diversidad de trabajos donde es difuso eh, esto de las clases, no porque no existan, no porque no haya proletariado, sino porque nos han vendido la idea de que no existe el proletariado y de que lo que existe ahora es una clase media, ¿no? Entonces las personas no se identifican como clase obrera, no se identifican como clase trabajadora y aún así, como clase trabajadora, no tienen muy claro qué es eso que los identifica, qué es eso que los caracteriza. Entonces la clase por sí misma no tiene como una identidad consciente, no tiene símbolos claros y definitivamente no existen partidos políticos que expresen los intereses de la clase trabajadora y no existe tampoco una iconografía o un repertorio de símbolos que remitan a esta identidad de la clase trabajadora actual que pues es difusa, ¿no? Sería necesario pues dotarla de sentido. Y el otro aspecto, ¿no? Que comentaba ahorita, que los símbolos comunistas que nos que conservamos hoy en día o que ubicamos, más bien remiten a contextos anteriores y que hoy en día los utilizamos, quienes los llegamos a utilizar, como una referencia a una posibilidad. Me parece que va por ahí el asunto, ¿no? Que, ¿por qué alguien usa la figura del Che Guevara? Porque le gusta hacer referencia a que las revoluciones son posibles, ¿no? O sea, como este apelar a la figura del Che como una figura a seguir en algunos aspectos. De la misma manera como este romanticismo sobre la Unión Soviética
me parece que va por ahí también, que es como hacemos referencia a la Unión Soviética, a Lenin y a los símbolos comunistas, no tanto por lo que significan en realidad los símbolos, sino como por la posibilidad de lo que pudieran representar, pero eso trae aparejados discusiones históricas bastante aburridas, que, que en eso estoy de acuerdo con Gato, ¿no? O sea, traer la discusión de si es posible una revolución comunista como la que se desarrolló en Rusia, viene aparejado de tener en cuenta estas discusiones sobre Stalin, sobre Mao Zedong, sobre la hambruna, sobre la Gestapo, la tortura, etcétera. Un montón de cosas que en rigor no son necesarias discutir hoy en día para un camino revolucionario, para una revolución obrera, ¿no? Se hace necesario discutirlo cuando usas estas referencias a las revoluciones anteriores. Pero si no utilizaras esas referencias, pues no sería necesario discutir esas cosas. Creo que eso toca el siguiente punto, ¿no? ¿Por qué sería conveniente entonces cambiar de símbolos y qué es lo que deberíamos dejar ir de esos símbolos, ¿no? De esos significados? Que si tuviéramos que decir, bueno, suponiendo que si tuviéramos que convencer a alguien, ¿no? De cambiar los símbolos, porque también hay personas que se aferran a estas cosas, ¿no? La estética de la Unión Soviética, pues está llena de nostalgia y además es una estética bastante interesante, o sea, en términos artísticos, a uno lo remite a ciertos significados y al mismo tiempo le llama la atención, ¿no? Adelante, gato. Nosotros mismos la utilizamos. Nuestro logo del pequeño cosmonauta, del pequeño Gagarin, pues es precisamente parte de eso. Que estemos criticando esto, pequeño paréntesis, no significa que seamos invulnerables a la nostalgia también. Sí, definitivamente. Este, creo que eso es parte de, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que, bueno, más bien, son dos cosas, pero creo que van de la mano? ¿Por qué sería conveniente cambiar de símbolos si tuviéramos que convencer a alguien de cambiar? Que, bueno, es que ya es hora de cambiar. ¿Por qué? ¿Qué sería por qué es conveniente hacerlo? ¿Y qué es lo que deberíamos dejar ir de estos significados? No sé si Fer tenga algo que decir por ahí al respecto relacionado. ¿Qué opinas, Fer? Pues en primer lugar, así como lo dices, suena como que tenemos el poder, ¿no? Para cambiarlo. Es que es también esta otra cosa, ¿no? Que es muy importante. No sé si, pues ustedes han visto en los últimos movimientos sociales que ha habido aquí en América, en Estados Unidos, en Chile, eh, pues la raza ha agarrado símbolos así, pues del perro, ¿no? Este perro que acompañaba allí en las marchas, también pues con la violencia sistemática en los Estados Unidos, ¿no? También con George Floyd, con otras figuras. ¿Vas a decir algo, Tona? Te di con ganas. Ah. Eh, no sé, porque para que las condiciones que digo se dieron para que la hoz y el martillo, o sea, fuesen tan importantes para la izquierda al inicio y durante el transcurso del siglo XX son bien específicas, muy específicas. Y, por ejemplo, ya hablábamos del color rojo, de las ideas, cómo se ha asociado con ideas que son antitiránicas, la hoz y el martillo durante la consagración del Estado como, bueno, de la URSS y posteriormente también la influencia eh, internacional que comenzó a ejercer la Unión Soviética al mando de Stalin. Eh,
cómo esto también se trasladó a Europa, se trasladó a África, se trasladó a América a través de los símbolos, a través del comunismo en la Unión Soviética, y todo esto permitió que se consagraran, que se internacionalizaran y que la raza los asociara y los interpretara pues de esta manera. Para cambiarlos, para que se cambien, tendría que ocurrir ciertos eventos. Yo por eso pensaba una tercera opción, no sé ustedes qué opinan, donde no se haga esto, ¿no? De cambiarlo así tal cual, de decir un día, sí, vamos a cambiarlo porque ya no está siendo eficiente, porque ya la raza lo asocia así. Y también vincularlo con la idea de volver a dar su significado, de mostrar su relevancia todavía para las personas. Tendría que ser ambas. Primero concientizar, primero manifestar en qué consiste, cuál es la historia de la hoz y el martillo, cuál es la carga verdadera de esos símbolos, qué es lo que representan, la unión de las ciudades, del campo, del hombre y la mujer. Y paulatinamente estos movimientos tendrán efectividad, tanta efectividad como para llegar a un punto donde puedan ellos decidir cuál es el símbolo que ahora representa esta culminación, tal y como fue la URSS, porque cuando los bolcheviques llegaron al poder no llevaban consigo ningún símbolo que los representara a todos por igual. Eso se dio después de que Lenin convocara a los artistas a través de su comisariado de la Ilustración, que se tomó este símbolo. O sea, en caso de que haya un cambio, solamente a través de la acción social bien consciente, con un sentido, con el sentido original, con el sentido doctrinal, permitiría que se propongan nuevos símbolos una vez que se llegue a un punto, digámoslo, de poder o de influencia política, de poder en un sentido pues bien amplio, ¿no? Sin considerar lo que está establecido ya dentro del formato, ¿no? Poder también entendiéndolo como la gente, como las movilizaciones de grupos inconscientes. ¿Qué tal? Bueno, si tuviera que convencer a alguien, yo daría dos argumentos. Em, Argumento uno, cambiar de símbolos, cambiar de símbolos y lenguaje implica también cambiar de punto de vista, cambiar de perspectiva. Ya no estamos en el siglo XX. El mundo ha cambiado mucho desde que estos símbolos tuvieron su mayor relevancia. Creo que la mayor relevancia de estos símbolos a nivel imágenes, a nivel visual y de cómo la gente aprendió del martillo y la hoz o la bandera roja fue durante la Guerra Fría. Y estamos en una perspectiva muy distinta en la actualidad. Creo que muchas veces el utilizar o el aferrarnos de manera muy clara a la iconografía de la Guerra Fría es casi como llevar los términos de la discusión a esa etapa. Y ya no estamos en esa etapa, estamos en una etapa muy distinta. Y no creo que sea tanto abandonar los viejos símbolos, o sea, yo no estoy diciendo abandonemos el martillo y la hoz, sino complementarlos y aceptar los nuevos símbolos que se vayan generando. Por poner un ejemplo, muchos yo conocí comunistas estilo stalinistas y estilo trotskistas que rechazaron así con firmeza, incluso yo, en su momento, los chalecos amarillos de Francia. Creo que los chalecos amarillos son un buen ejemplo de un símbolo, de una simbología, ¿cómo le dicen? Paraguas, que permite a muchos entrar dentro de ellos, permitió a muchos trabajadores franceses entrar, aun cuando no fueran trabajadores de la construcción. Y, sin embargo, gran parte de la izquierda política o activamente política
no tomó ese símbolo como suyo, no lo hizo suyo, lo dejó ahí, varado. Algo parecido sucede con, a mi parecer, muchos rechazaron los pañuelos verdes y, a mi parecer, debieron haber sido los comunistas los que debieron haberlo tomado con más fuerza. No tanto porque, digamos, todos los comunistas somos exactamente lo mismo al feminismo. Hay muchas discusiones que tener al respecto. Pero en el sentido de que los símbolos comunistas deben ser precisamente, a mi parecer, símbolos paraguas que permiten a muchos entrar y sentirse identificados. Uh, la bandera LGBT, las banderas de orgullo gay, las banderas de no binarios. Si uno entra a Twitter, a Internet, uno verá que abundan, que tienen mucha predominancia. Muchas personas se sienten muy identificadas con ello. Y aun cuando, por ejemplo, yo no pertenezco a la comunidad LGBT, definitivamente si veo esa bandera, pues hasta siento que puedo confiar un poco más en esa persona. Ahora, creo que los comunistas necesitamos generar y aceptar nuevos símbolos que puedan hacernos más aproximables por otros. Imagínate que entras en un perfil de Twitter o en una página de web y lo primero que ves es la cara de Marx, Engels, Lenin y Stalin. O Marx, Engels, Lenin y Trotsky. Vamos a ser justos. ¿Quiero discutir con esa persona? No sé, sinceramente. Entonces, eso. Ese es mi argumento. Justo. Ese es parte como del tema, ¿no? O sea, me encanta el ejemplo de los pañuelos verdes, porque creo que conecta bien con lo que estabas planteando. O sea, a final de cuentas, bueno, puede haber muchas personas que no sepan lo que implica el pañuelo verde, pero inmediatamente lo asocian con el feminismo y con la consigna de a favor del aborto, ¿no? Y puede haber como un gran contexto detrás de eso, pero inmediatamente remite a una lucha clara y actual que se está gestando, que tiene un movimiento, pues, y a una consigna, a un objetivo, y esa consigna, ese objetivo, pues, obviamente tiene un programa detrás, aunque a veces no sea del todo claro. En cambio, los símbolos comunistas, pues los viejitos, eh, me parece que no remiten a un movimiento actual. O sea, en realidad el comunismo, tanto por definición como prácticamente, no me parece que conforme un movimiento. De entrada, por definición lo digo así porque se supone que los comunistas no forman una parte separada del movimiento de los trabajadores, así lo define Marx en el manifiesto, ¿no? Y prácticamente lo digo también porque no hay movilizaciones comunistas amplias, al menos yo no las he visto, ¿no? Y no tendría por qué haberlas en rigor, tendría que haber más bien movimientos obreros, ¿no? Bueno, pero además no remite a un objetivo, a un programa o a una consigna claramente identificable. Y creo que ese es el principal problema, porque en el contexto de los símbolos en que se originan, pues más o menos remiten a algo, ¿no? En el caso de la hoz y el martillo, pues sí, a una alianza estratégica entre el proletariado y el campesinado como forma de gobierno. Hoy en día, usar estos símbolos más bien remiten eh, a queremos el comunismo. Ok, ¿y qué es el comunismo? Y aquí es donde entra una discusión bien ambigua, porque para algunos el comunismo es construir la Unión Soviética de Stalin en la realidad, lo cual es imposible, ¿no? Pero ese es su concepto de comunismo, que es un concepto muy pobre. Y para otros, pues ni siquiera está como claro, ¿no? Y eso es un problema porque tendríamos que tener
muy claro, muy concreto, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son, que esos objetivos estén inmediatamente vinculados con los símbolos que usamos. Si no están así de claros, no están funcionando nuestros símbolos. Pero bueno, Fernando ya nos planteaba algo bien interesante, que era esta cuestión de, ¿realmente es posible resignificar los símbolos? ¿Tiene sentido reapropiárselos? ¿Los podemos dotar de un nuevo significado? O, en cambio, tendríamos que recrearlos, tendríamos que proponer otros símbolos. En caso de que esa fuera la alternativa, ¿qué tendríamos que hacer para proponer nuevos símbolos? Me parece que es un poco engañosa la cuestión, ¿no? Como decía Fernando, en realidad nosotros no podemos decidir así de manera arbitraria que se cambie, ¿no? Y ahora va a ser porque en realidad es parte de un proceso. O sea, eh, podemos proponer, pero de que eso, de esa propuesta de un nuevo símbolo pase a ser realmente un símbolo, pues no es tan sencillo. Pero la cuestión la planteo así muy brevemente, ¿no? ¿Sería posible entonces resignificar los símbolos comunistas, darles un nuevo contenido, un nuevo significado? ¿O tenemos que proponer otros? Un poco Gato también se adelantaba a esta cuestión, diciéndonos, hay que estar abiertos, ¿no? Eh, pero no sé si quieran plantear algo breve al respecto de esta pregunta, Fernando o Gato, para sintetizar, porque un poco ya lo abordaron. Listo, listo. Me estoy familiarizando con aquí esta aplicación de Discord. Eh, bueno, veamos sobre el uso de estos símbolos. Está bien. O sea, esta pregunta es difícil. Ahorita mientras hablabas, pues se me venía a la mente que habría de retomarse, pero lo que es la doctrina, lo que es incluso la que sigue generándose en nuestro contexto, que nos permita generar una conciencia de clase en las masas y que esta conciencia de clase sea el caldo, bueno, y también las circunstancias que reinan la actividad, que sean el caldo de cultivo que dé origen a estos símbolos, que dé origen a una, ¿cómo decirlo? Pues una política renovada, una política incluso ajena a la que se viene arrastrando del siglo XX, pero que atienda esos problemas estructurales de raíz que son lo que nos concierne. Que ahora quizás con todo este intercambio, ¿no? Con toda la propaganda vida en el siglo XX, con también los procesos tecnológicos, con la innovación, pues la discusión se ha vuelto hasta trillada, ¿no? Decía Tona que pues luego te ven ahí, ¿no? Con una foto ahí de, no sé, de Marx, de Trotsky, de Lenin, y dicen, no, este vato, no voy a discutir con él, ¿no? Porque pues la raza ya dice, este es un comunista, ¿no? Este mató a 200 casillones, ¿no? Pues se vienen todas estas cuestiones, ¿no? Que se asocian y ya está solo un meme, pues. Tendría que ser esa en caso de cambiar. O te va a decir que le hace el capital, Dios. Claro, hay que leerlo. Fue indirecta, Harry. Bueno, creo que nos dejamos, obviamente, muchas cosas por decir. Seguramente van a ir saliendo en las próximas charlas. Si les parece, para ir cerrando, reafirmemos la idea central de hoy en pocas palabras. ¿Es hora de cambiar de símbolos? ¿Qué les gustaría decir para cerrar este episodio? Fernando.
No sabría decir si es momento, la verdad. Pareciera que sí, pero tendría que ser algo muy, eh, no sé, circunstancial, tendría que ser un proceso para que ocurra. Y lo que se podría hacer para llegar allí sería continuar concientizando a través pues, de los conocimientos que se tengan sobre la doctrina detrás, sobre las cuestiones ideológicas, más allá de lo que aconteció en el siglo XX con todo el aparato de propaganda. Así que solamente así vería la vía del cambio, pero pues siempre a través de la reivindicación del comunismo, de esta ideología. Yo lo que entiendo por esta discusión es que no solo en general nuestra simbología, sino nuestro lenguaje, nuestros programas como izquierda y nuestra capacidad de acercarnos a, a los trabajadores, a las comunidades oprimidas, etcétera, creo que atravesamos por una crisis de identidad. Y hablaremos de esto en otro podcast, porque hay mucho tema de que cortar. Pero me gustaría cerrar con esta cita. Uno diciendo, creo que sí podemos renovar los símbolos. No significa rechazar los anteriores, pero significa no entretenernos en debates tontos y absurdos, sino ir directo a la cuestión. Creo que es lo que queremos, ¿no? La crisis actual es una oportunidad, pero que nos obliga a abordarla con un enorme desafío especulativo, una espolada para renovarnos sin volver a lo anterior. Y creo que es eso, podemos renovarnos, y renovarnos no es algo malo, no significa rechazar la tradición, significa la oportunidad de crear algo nuevo, y tal vez esto algo nuevo es mucho más excitante para nosotros y para las personas que nos escuchan que lo ya existente. Pues agradecer a todas las personas que nos acompañan, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este u otros episodios. Estaremos transmitiendo en vivo todos los domingos a las 7 de la noche, hora del centro de México, lo que son las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Los lunes estaremos subiendo este nuevo episodio a Spotify, al menos es la intención, y a YouTube para que puedan escucharlo o verlo en diferido. Y los miércoles seguimos con nuestro taller de Introducción al Capital de Marx, donde compartimos claves de lectura. El próximo domingo estaremos hablando de la siguiente cuestión. ¿Pueden los comunistas tener un iPhone? Esto fue Cosmonauta Revolucionario, transmitiendo a toda la galaxia. Que tengan una buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.